Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos lo más increíble, lo más sorprendente y lo más bueno, ya lo verán. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de talento puro, de química electrizante y de momentos que te dejan literalmente sin aliento. Prepárense para presenciar algo fuera de serie. Vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos titanes de la actuación turca, dos estrellas que brillan con luz propia y que cuando se juntan. ¡Boom! Magia pura. ¿Listos para un viaje lleno de emociones, sorpresas y gestos que te harán decir wow? Pues abróchense los cinturones porque este vídeo va a ser una montaña rusa. Pero antes de empezar, como siempre, les quiero pedir ese pequeño gran favor que nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Suscríbanse. Sí, ahí abajito donde dice suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo porque créanme, tenemos muchas cosas increíbles planeadas para el futuro. Y no se olviden de darle like si les gusta lo que ven. Vamos, hagamos crecer esta hermosa comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Burak y Neslihan. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente en el universo de las telenovelas turcas. Ambos son actores de primera categoría, reconocidos por su talento, su carisma y, por supuesto, su innegable belleza. Pero, ¿qué pasa cuando estos dos astros se unen en un mismo proyecto? Pues la respuesta es simple: se desata la locura. Y es que, señoras y señores, su colaboración en la exitosísima serie Kara Sevda fue un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Interpretaron a Kemal y Nihan, una pareja que luchaba contra viento y marea por su amor, un amor que desafiaba las convenciones sociales, las intrigas familiares y, por supuesto, el poder del dinero. Una historia que nos mantuvo pegados a la pantalla, sufriendo y disfrutando con cada uno de sus momentos. Pero más allá de la trama, lo que realmente cautivó al público fue la química arrolladora entre Burak y Neslihan. Su conexión era palpable, se sentía en cada mirada, en cada toque, en cada palabra. Lograron transmitir una emoción tan real que era imposible no creer en su amor. Y es precisamente esa química, esa conexión especial, la que vamos a analizar a fondo en este vídeo. Vamos a repasar algunos de los gestos más memorables, esos momentos que nos dejaron con la boca abierta, esos detalles que demostraban la complicidad y el cariño que existía entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Prepárense porque esto se pone bueno. Uno de los gestos que más recuerdo, y que seguramente muchos de ustedes también, es la forma en que Burak miraba a Neslihan durante las escenas románticas. No era una mirada cualquiera, era una mirada cargada de ternura, de admiración, de un amor profundo que te llegaba al alma. Podías ver el brillo en sus ojos, la sonrisa sutil que se dibujaba en sus labios. Era como si realmente estuviera enamorado de ella. Y aunque sabemos que es actuación, vaya que lo hacía muy bien. Esa capacidad de Burak para proyectar tanta intensidad con la mirada es una de las razones por las que su personaje, Kemal, se convirtió en un ícono. Su mirada era como un espejo del alma, reflejando todas las emociones que lo embargaban. Desde la alegría desbordante hasta la tristeza más profunda, Burak lograba transmitirlo todo con una sola mirada. Recuerdo una escena en particular, cuando Kemal le declara su amor a Nihan en la playa. La luz del atardecer, el sonido de las olas, la música de fondo. Todo contribuía a crear un ambiente mágico. Pero lo que realmente hizo que esa escena fuera inolvidable fue la forma en que Burak la miraba. Sus ojos estaban llenos de amor, de esperanza, de una promesa de un futuro juntos. ¡Ay, Dios mío!, me da escalofríos solo de recordarlo. La elección de la locación, con esa playa bañada por la luz dorada del atardecer, fue un acierto total. Pero sin la actuación de Burak y Neslihan, la escena no habría tenido el mismo impacto. La química entre ellos era tan palpable que te hacía sentir como si estuvieras espiando un momento íntimo y real. Esa declaración de amor con el susurro de las olas como telón de fondo, se convirtió en un momento emblemático de la serie, un instante que los fans recuerdan con cariño y emoción. Y no solo era la mirada, también eran los pequeños gestos, los toques sutiles, las caricias delicadas. La forma en que le tomaba la mano, la manera en que la abrazaba, la forma en que le acariciaba el cabello. Cada uno de esos detalles transmitía un cariño inmenso, una conexión profunda que iba más allá de lo puramente profesional. Esos gestos sutiles, casi imperceptibles, eran los que realmente marcaban la diferencia.
Demostraban una atención al detalle y una conexión profunda entre los personajes. No eran simples movimientos mecánicos, sino expresiones genuinas de afecto. La forma en que Burak le tomaba la mano a Neslihan, por ejemplo, no era una simple toma de manos, sino un acto de protección, de apoyo, de conexión. Era como si le estuviera diciendo, estoy aquí contigo, no importa lo que pase. Otro gesto que me encantaba era la forma en que se apoyaban mutuamente durante las escenas difíciles. Cuando Nian estaba sufriendo, Kemal siempre estaba ahí para consolarla, para darle fuerza, para hacerla sentir protegida. Y cuando Kemal estaba pasando por un mal momento, Nian era su roca, su refugio, su fuente de inspiración. Esa complicidad, ese compañerismo, era algo que se podía sentir en cada escena. En las telenovelas turcas, el drama es un ingrediente esencial. Y Kara Sevda no era la excepción. Pero en medio de la intriga, la traición y el sufrimiento, la relación entre Kemal y Nian era un faro de esperanza. Su apoyo mutuo era lo que les permitía superar los obstáculos y mantener viva la llama de su amor. Esa capacidad de estar ahí el uno para el otro, en los momentos buenos y en los malos, era lo que definía su relación y lo que la hacía tan especial. Además, fuera de la pantalla, Burak y Neslihan siempre demostraron tener una excelente relación. Se les veía bromeando, riendo, compartiendo momentos divertidos en el set de grabación. Se notaba que disfrutaban trabajando juntos y que se respetaban y admiraban mutuamente. Esa química fuera de cámara, esa buena onda, era un factor clave en el éxito de la serie. Cuando los actores se llevan bien, se nota en la pantalla. La energía positiva se transmite y hace que los personajes sean más creíbles y entrañables. Recuerdo haber visto un vídeo detrás de cámaras donde Burak le hacía una broma a Neslihan y ella se reía a carcajadas. Era una risa genuina, una risa que contagiaba. Se notaba que se llevaban muy bien y que se divertían mucho juntos. Y esa buena onda, esa energía positiva, se transmitía a la pantalla, haciendo que sus personajes fueran aún más creíbles y entrañables. Los vídeos detrás de cámaras son una ventana a la realidad de la producción. Nos permiten ver a los actores en su faceta más humana, sin la máscara de sus personajes. Y en el caso de Burak y Neslihan, esos vídeos revelaban una relación de amistad y compañerismo que era muy valiosa. La risa de Neslihan, contagiosa y sincera, era la prueba de que se sentía cómoda y feliz trabajando con Burak. Y esa felicidad se reflejaba en su actuación. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. También hubo momentos de tensión, de conflicto, de drama. Recordemos que la serie se centra en un amor prohibido, un amor que debe superar muchos obstáculos. Y esos obstáculos, por supuesto, generaban conflictos entre los personajes, conflictos que Burak y Neslihan interpretaban de manera magistral. El amor entre Kemal y Nian no era un camino de rosas. Estaba lleno de obstáculos, de intrigas, de secretos y de mentiras. Y esos obstáculos, por supuesto, generaban conflictos entre ellos. Pero incluso en los momentos más difíciles, Burak y Neslihan lograban transmitir la profundidad de su amor. La forma en que se enfrentaban a los conflictos con pasión y determinación, era lo que hacía que su relación fuera tan apasionante. La forma en que expresaban la frustración, la desesperación, el dolor. Era impresionante. Lograban transmitir una gama de emociones tan amplia que te hacían sentir como si estuvieras viviendo la historia en carne propia. Y eso, señoras y señores, es el sello de un verdadero talento. Un buen actor no solo interpreta un personaje, sino que lo vive. Se mete en su piel, siente sus emociones, comprende sus motivaciones. Y Burak y Neslihan lograron hacer eso con Kemal y Nian. Su actuación era tan convincente que te hacían olvidar que estabas viendo una telenovela. Te hacían creer que estabas presenciando una historia real. Y es que a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar de las intrigas, Kemal y Nian siempre encontraban la manera de volver a conectar, de volver a amarse. Su amor era una fuerza imparable, una llama que nunca se extinguía. Y esa llama, esa pasión, era algo que Burak y Neslihan lograban transmitir a la perfección. En el mundo de las telenovelas, el amor es el motor que impulsa la historia. Y en Kara Sevda, el amor entre Kemal y Nian era el motor principal. Era una fuerza que lo superaba todo, que desafiaba las convenciones sociales, que resistía las intrigas familiares y que triunfaba sobre el poder del dinero. Ese amor incondicional, esa pasión desbordante, era lo que cautivaba al público y lo mantenía pegado a la pantalla.
Pero más allá de la química, más allá de los gestos, más allá de la actuación, lo que realmente hizo que esta pareja fuera tan especial es que nos hicieron creer en el amor. Nos hicieron creer en la posibilidad de un amor eterno, un amor que supera todas las barreras. Y eso en un mundo tan cínico y desilusionado como el nuestro, es algo que vale la pena celebrar. En un mundo donde el amor a menudo se ve como algo efímero y superficial, la historia de Kemal y Nian era un soplo de aire fresco. Nos recordaba que el amor verdadero existe, que es capaz de superar cualquier obstáculo y que vale la pena luchar por él. Y esa esperanza, esa fe en el amor, es lo que hacía que Karasevda fuera tan especial. Y ahora, quiero que ustedes me cuenten en los comentarios, ¿cuál fue el gesto que más les impactó de Burak y Neslihan en Karasevda? ¿Cuál fue la escena que los hizo suspirar? ¿Cuál fue el momento que los dejó sin palabras? Quiero leerlos. Compartan sus opiniones y sus recuerdos. Me encanta leer sus comentarios y saber qué es lo que más les gusta de mis vídeos. Así que no duden en compartir sus opiniones y recuerdos sobre Burak y Neslihan en Karasevda. ¿Cuál fue el gesto que más les impactó? ¿Cuál fue la escena que los hizo suspirar? ¿Cuál fue el momento que los dejó sin palabras? Quiero saberlo todo. Pero esperen, que todavía no terminamos. Quiero hablarles de otro aspecto importante, la evolución de sus personajes. A lo largo de la serie, tanto Kemal como Nian experimentaron un crecimiento personal significativo. Se enfrentaron a sus miedos, superaron sus traumas, aprendieron de sus errores. Y esa evolución, esa transformación, fue algo que Burak y Neslihan interpretaron de manera brillante. Los personajes de Karasevda no eran planos ni unidimensionales. Eran personajes complejos con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus frustraciones. Y a lo largo de la serie experimentaron un crecimiento personal significativo. Se enfrentaron a sus miedos, superaron sus traumas, aprendieron de sus errores. Y esa evolución, esa transformación, fue algo que Burak y Neslihan interpretaron de manera brillante. Vimos a Kemal pasar de ser un joven idealista y soñador a un hombre fuerte y decidido, capaz de luchar por lo que cree. Y vimos a Nian pasar de ser una joven reprimida y sumisa a una mujer valiente e independiente, capaz de tomar sus propias decisiones. Esa evolución, esa transformación, fue algo que nos inspiró y nos motivó a ser mejores personas. La transformación de Kemal y Nian a lo largo de la serie fue un reflejo del crecimiento personal que todos experimentamos en la vida. Nos mostraron que es posible superar nuestros miedos, que es posible aprender de nuestros errores y que es posible convertirnos en mejores personas. Y esa esperanza, esa inspiración, es lo que hacía que Karasevda fuera tan poderosa. Y es que al final del día, eso es lo que hace que una buena historia sea realmente poderosa, su capacidad para inspirarnos, para motivarnos, para hacernos reflexionar sobre nuestras propias vidas. Y Karasevda, gracias a la magistral interpretación de Burak y Neslihan, logró hacer eso y mucho más. Una buena historia no solo nos entretiene, sino que también nos conmueve, nos hace reflexionar y nos inspira a ser mejores personas. Y Karasevda, gracias a la magistral interpretación de Burak y Neslihan, logró hacer eso y mucho más. Nos hizo creer en el amor, nos inspiró a superar nuestros miedos y nos motivó a luchar por nuestros sueños. Y por eso seguirá siendo recordada como una de las telenovelas turcas más exitosas e influyentes de todos los tiempos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. La verdad es que hablar de Burak y Neslihan es un placer, porque son dos actores que admiro muchísimo y que me inspiran a seguir adelante con mi trabajo. En resumen, hemos explorado la increíble química entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul, destacando sus gestos más memorables en Karasevda y cómo lograron transmitir una conexión emocional tan profunda que cautivó al público. Hemos hablado de sus miradas, sus toques sutiles, su complicidad, su apoyo mutuo y su capacidad para hacernos creer en el amor. Hemos visto cómo su talento y su profesionalismo se combinaron para crear una pareja inolvidable, una pareja que quedará grabada para siempre en la historia de las telenovelas turcas. Y sobre todo hemos recordado por qué Karasevda fue y sigue siendo un fenómeno mundial. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que les haya gustado y que les haya dejado con una sonrisa en el rostro. Ahora sí, antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el vídeo?
¿Cuál es su opinión sobre Burak y Neslihan? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Quiero saber todo. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Besos.